vamos a iniciar entonces con la clase que es precisamente infraestructura y equipamiento y vamos a empezar con las participaciones. Su compañera Mari quería comenzar con las participaciones y después de ella vamos a dar participación a las demás. ¿Sale? Adelante, compañera Mari. Gracias, profe. Adelante. Buenos días, compañeras. Buenos días. Este, en este tema, es sobre el foco de intervención. Se dimensiona y se caracteriza, a la actividad de Estado. ¿Qué quiere Ajá. decir esto? Que pues es orientado a la infraestructura, al equipamiento y llevar la tecnología en los centros educativos. Ok. Este, la política educativa nos menciona en este tema que en la lectura, bueno, se destina a mantener y equipar, ampliar y rehabilitar las redes de centros educativos. Ok. Este, también nos menciona que, bueno, en una parte del tema nos menciona que la decisión de universalizar el derecho a la educación y los nuevos objetivos de política conllevan pues a orientar un recurso hacia Ajá. la construcción de nuevas escuelas, al igual que el equipamiento en las TIC y su conectividad a internet. Ok. Este, y la atención a la infraestructura, el equipamiento, ampliación, rehabilitación y conectividad a las aulas educativas, pues todo esto está presente pues en la agenda educativa actual. Ok. Supongo que por eso ahorita se dijera que todas las escuelas para Ajá. que puedan reconstruirlas. Ok. Y todo esto es un aspecto determinante para una buena inversión y pues el planteamiento de las acciones, lo cual en la infraestructura fue pues el censo en las escuelas, como ya lo había mencionado. Muy bien. Digo, en los maestros y que en los alumnos de educación básica. Eso es todo, profe. Ok. Gracias. Ok, muchas gracias, Mari. Vamos a ir ampliando más estos temas, seguramente con la participación de tus compañeras y también seguramente con esta participación de un servidor. ¿Sale? Muchas gracias por tu participación. Adelante, compañera Claudia. Como ya lo dijo mi compañera, en este tema vimos lo que es un foco de intervención que caracteriza la actividad del Estado orientado a la infraestructura y al equipamiento y a dotar de la tecnología y los centros educativos. Ok. También vimos que un sistema educativo mexicano está conformado por 246.400 escuelas, Ujú. las cuales se imparten en los diferentes niveles de educación como preescolar, primaria, secundaria y universidades. El centro es un nuevo modelo de educación que tiene algunos propósitos, como construir y rehabilitar espacios de calidad en 33.000 escuelas de educación obligatoria, y eso sucedió en el periodo del 2015 al 2018. También vimos lo que son las acciones de infraestructura que se financian a partir de fondos federalizados de recursos públicos que son transferidos a estados y municipios, Ujú. y ellos después los hacen entonces ser destinados al fortalecimiento de sus capacidades y a la atención a demandas sociales. Ok. Ok, muchas gracias Claudia por tu participación. Vamos a ir avanzando ahorita con respecto a el tema. Es un tema realmente importante. Es un tema mucho más amplio de lo que viene aquí. Recordemos que los datos que están aquí dentro de este documento ya son falsos. ¿Sale? Es decir, son falsos no porque no tengan validez, sino son falsos porque es un documento de hace algunos años. Es decir,
Me parece que el documento este es del 2017 y entonces, bueno, nosotros tendríamos que investigar que efectivamente esto es real al 100%, ¿no? En este sentido de la infraestructura y de lo que se está haciendo para la dotar precisamente a las escuelas de esta infraestructura, llámese espacios físicos, llámese equipos de cómputo, llámese todo lo que tenga que ver con la infraestructura, ya no son los mismos datos, ¿no? La población en México ha crecido sustancialmente y entonces lo mismo pasa con estas escuelas que se están realizando, ¿no? Por ejemplo, un dato importante es que ahora en nuestro país se están haciendo universidades, espacios universitarios, ¿no? Que están impulsados precisamente por el gobierno federal y esos espacios no existían anteriormente. En consecuencia, hay más gente estudiando y hay más gente que necesita infraestructura. Entonces, en ese sentido, la falsedad del texto, ¿no? Recuerden que el texto solamente es como para que nos dé pie a que podamos investigar si efectivamente ahora tenemos la misma cantidad de estudiantes o de escuelas o existe una mayor cantidad. No sé si me explico en ese sentido. ¿Vale? Nada más es para que nosotros al leer el texto tomemos esos datos y podamos investigar cuáles son los nuevos datos que existen ahora. Y quizás podríamos hacer un balance pues de precisamente cómo es que estaba en su momento y cómo es que está ahora, ¿no? Nada más como aclaración. Muchas gracias, Claudia. ¿Alguien más quiere participar? Adelante, Carla. Sí, profe. Bueno, también en la lectura nos hablaba sobre las carencias que tenían estas escuelas. Ujú, Me parece que el 11 y el 9% que pertenecían al ámbito primaria y preescolar ujú, carecían de sanitarios. Bueno, también en las otras áreas escolares, pero los porcentajes más altos eran entre preescolar y primaria, ujú. que carecían de sanitarios, y esto se refería al ámbito indígena. Entonces creo que aquí, como siempre, estamos viendo una discriminación a ellos, Claro, y también actualmente me parece que la infraestructura y el equipamiento tendría que verse de manera muy necesaria, ya que si entramos a la escuela tendrían que equipar y sanitizar todos los salones, es correcto. además de tener todos los cuidados que se necesita para que podamos ingresar y no haya más contagiados. Entonces yo creo que entra muy bien en esta necesidad que tenemos la infraestructura y el equipamiento. Es correcto, Carla. Fíjate que tocas un tema muy, muy sensible, ¿no? Algunos compañeros que se dedican también a este ámbito de la educación, en su momento, en estos años, en el 2017, en el 2010, del 2013 en adelante, ¿no? En este sentido del ámbito de la infraestructura dentro de las instituciones, hablaban en sus temas que precisamente hay una terrible desigualdad en ese sentido, ¿no? Puede ser una desigualdad, digamos, en este sentido que lo decías, ¿no? Donde hay más, no, bueno, se me fue la palabrita, pero donde existe precisamente más atención para unas escuelas que para otras, aún siendo estas escuelas públicas, ¿no? Es decir, aún dentro de la ciudad, aún dentro de lo citadino, existen desigualdades terribles con respecto a la infraestructura de los espacios educativos, ¿no? Es decir, nosotros como profesores o como gente que no llega, que no es de la institución, pero que llega a la misma,
¿no? Ni siquiera tenemos que preguntar dónde están los baños, ¿no es cierto? Porque el mismo olor de los baños te lleva. Es decir, tienen ciertos espacios que huelen muy feo porque finalmente es desecho del propio cuerpo, ¿no? Y aunque se le eche agua y aunque se le eche todo, pero no tiene este proceso de desagüe correcto o este proceso de aprovechar esos gases que se producen precisamente con, eh, bueno, con los desechos de nosotros como seres humanos, ¿no? Llámese defecar o el orinar. Siempre es, digamos, siempre es importante buscar una solución. No se ha puesto esa solución en los espacios aún educativos porque, bueno, en este sentido, desde el punto de vista federal o bueno, desde la actuación federal, no se puede atacar los problemas, digamos, en este sentido, a nivel de jerarquía, menores, ¿no? Que los problemas de gran envergadura, ¿no? Como por ejemplo la corrupción que existía dentro de los espacios gubernamentales a niveles macro, ¿no? No podemos hacer mucho a nivel micro en este sentido si es que no tenemos gente a nivel macro que sea consciente y que entonces diga, bueno, es que esta lana que está entrando solamente para los ricos, hay que distribuirla a la gente de las escuelas y entonces sí atacar este ámbito educativo. No se puede hacer precisamente en un solo sexenio, ¿no? No se puede hacer en un solo sexenio, pero se está intentando trabajar en ciertas en ciertas áreas en ese sentido. Ahora, comentabas que es discriminatorio que los escuelas primarias y preescolares indígenas no tengan servicios sanitarios, pero también hay que ver todos lo que pasa en el contexto, ¿no? Es decir, en ese sentido, una escuela debería tener todos los servicios necesarios en este sentido sanitario, en este sentido de institución educativa, para precisamente poder funcionar como tal. Pero muchos, por ejemplo, en mi espacio en donde yo laboro, sí tiene sanitarios la escuela, pero no tiene esta posibilidad de que haya demasiada agua, ¿no? Es decir, no hay muchísima agua y entonces hay que estar buscando la manera de cómo desaguar ese, digamos, ese proceso. Si no tenemos agua, bueno, es un problema, ¿no? Es un problema. Entonces sí se tendría que hacer una inversión realmente amplia en este sentido de la infraestructura. Es cierto que hay muchas diferencias, hay muchas desigualdades. Por ejemplo, las comunidades indígenas quizás lo que tienen son letrinas y entonces cuando van los niños al baño, pues van a una letrina o quizás otras opciones como un baño seco, ¿no? O posiblemente como como ocupar estos desechos también para el beneficio de la población. Por ejemplo, eh, nuestros desechos corporales producen gases, ¿no? Producen gases en este sentido de el defecar, si se junta en un espacio específico y se tapa y solamente se deja un tubo que pueda llevar digamos, a la cocina o a algún otros espacios, lo que se jala ahí es el gas y es un gas natural como el gas que usamos en la cocina y podrían entonces ocupar esos desechos precisamente como para usar el gas, ¿no? Se prende y te da fuego. Pero se necesita precisamente, otra vez llegamos a esta infraestructura y eh, pues a esta educación con respecto a esos medios. Adelante, Carla. Sí, profe, además de que yo creo que uno de los factores que afecta al aprendizaje de los niños es el ambiente en el que están. Por ejemplo, la falta de sanitarios. Posiblemente sea algo, un comentario un tanto tonto, pero Ajá. por ejemplo, si un niño tiene ganas de ir al baño y no hay como el equipamiento correcto de los sanitarios,
posiblemente solo esté pensando en salir de la escuela para poder ir al baño y hacer sus necesidades. Claro. Entonces desde ahí está así como que saliéndose de su aprendizaje o no está poniendo la atención total. Claro, es correcto. En ese sentido, no solamente con esta parte de los sanitarios, que es muy, muy importante, sino también en este sentido de, pues de la infraestructura que precisamente le toca a cada uno de de los espacios en los que están, ¿no? Hay mucha diferencia de un espacio educativo que está hecho por la propia comunidad, es decir, por medio de troncos que sirven como sostén, ¿no? Y forrado por tablas, ¿no? Que un edificio creado específicamente para la educación. Es decir, podríamos decir nosotros que el lugar donde estudiemos no influye mucho en la educación. Es decir, no es importante dónde estudiemos o en qué condiciones. Lo importante es lo que estamos aprendiendo. Y sí, en cierto sentido es correcto, pero como bien lo comentabas, estas situaciones ajenas digamos, a los individuos, a los alumnos, a las alumnas, al propio profesor, es decir, no es lo mismo dar clases en un salón cerrado, ¿no? Eh, en un salón cerrado donde hay ventanas, donde está la puerta, donde está un buen pizarrón, donde los niños están sentados en sus butacas, ¿no? Y en este sentido, que hace mucho calor, bueno, pues entonces abren las ventanas y entonces se encuentra ventilado, ¿no? Están cómodos. Pero, por ejemplo, en la sierra hace demasiado frío, ¿no? Es decir, en Ixtacamacitlán o en Zapata, por ejemplo, o de este otro lado por Tilostó, por la Lagunilla, ahí se siente también muchísimo frío, ¿no? Ahora imaginemos que estamos estudiando en un espacio creado por los padres de familia, ¿no? Que está tapado con maderitas, pero pues bueno, tiene muchas rendijas, ¿no? Tiene muchos espacios por donde se cuela el aire y estamos en este proceso de frío, ¿no? Y nosotras las mujeres vamos con falda y con un suétercito, o también nosotros los varones vamos nada más con uniforme, pues vamos a estar tratando de calentarnos, ¿no? No vamos a estar tratando de ver lo que dice el profesor, sino estamos intentando que esto se acabe para que yo pueda ir a casa y me pueda tomar un cafecito o algo. Es decir, en ese sentido, sí que influye la infraestructura en el aprendizaje, como bien lo comentabas, en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Necesitamos entonces precisamente tener esa infraestructura que nos pueda aportar una cierta comodidad, ¿no? En este sentido eh, de lo educativo, ¿no? Si no tenemos baños, pues bueno, el niño lo que va a querer hacer es ir a casa a pues hacer sus necesidades, ¿no? En muchas comunidades se resuelve de la siguiente manera. En la escuela efectivamente no existe baño porque la escuela está hecha con horcones y cerrada con tablas y, y precisamente pues las casitas están relativamente cerca, ¿no? Y entonces cuando los niños salen al recreo, pues salen específicamente a ir a comer a sus casas, ¿no? Y entonces en sus casas pueden hacer sus necesidades. Pero no es el punto, ¿no? Sino el punto, o en ese sentido de estas políticas educativas y sus funciones, sería precisamente acaparar a todas estas instituciones y dotarlas precisamente de toda esta infraestructura que se necesita, ¿no? Bien, no sé si tengan algún otro comentario, ¿no? Ok, bueno,
Entonces, en ese sentido, lo que se refiere a este tema es precisamente pues a que todas las escuelas, a que todos los espacios educativos, sea donde quiera que estén, deberían de tener la infraestructura necesaria, el equipamiento necesario, ¿no? Y dotar de tecnología a los centros educativos. Y al dotar de tecnología implica también poner precisamente un espacio donde podamos tener acceso a la educación virtual o a la educación satelital o un acceso a la internet. Eso se cumple en cierto sentido en las escuelas, sobre todo en las escuelas secundarias que son telesecundarias, ¿no? Ahora ya no son telesecundarias, me parece que ya son secundarias digitales porque eh, parece ser que instalan dentro de las instalaciones una antena que puede recibir internet, ¿no? Un internet deficiente, pero bueno, al fin y al cabo eh, es el internet en ese sentido. Em, y, y entonces se pretende en ese sentido, en ese aspecto de las escuelas secundarias, precisamente sí se dota de equipamiento. Muchas de ellas sí tienen el equipamiento en computadoras, no tienen su centro de cómputo y tienen su pequeña red. Pero lo que se tendría que implicar en este sentido de la infraestructura es precisamente que no solamente algunos espacios, sino que todos y cada uno de los espacios educativos tuvieran precisamente esta infraestructura, este equipamiento y esta tecnología que ahora en día, lo hemos estado viendo, está muy en boga y es muy necesario, ¿no? Es muy necesario. Además de eso, lo que se necesita precisamente es, pues no solamente tenerla ahí, ¿sale? No solamente tenerla ahí o decir, es que ya tiene computadoras la escuela, ya tiene su internet, ya terminamos. Esa fue nuestra chamba de la infraestructura, ¿no? En este sentido de las políticas educativas, sino además de eso se necesita dar mantenimiento, ¿no es cierto? Se necesita ir a revisar los equipos periódicamente, se necesita ir a cambiar lo que ya no sirva, se necesita ir, es decir, un equipo de cómputo no te va a funcionar para toda la vida, sobre todo cuando está dedicado exclusivamente para la educación, se necesita dar mantenimiento periódicamente por lo general cada 6 meses. Entonces, en ese sentido, habría que ir a ver la conexión satelital, habría que ir a ver la red de las computadoras, si el switch sigue funcionando, las computadoras en sí, si, digamos, si se metieron primeramente monitores RCT, si todavía siguen funcionando esos monitores, ¿no? O ahora hay que meter pantallas LCD más planas, si digamos, el centro de cómputo sigue siendo actual, ¿no? Es decir, intentar ir manteniendo esa infraestructura, ¿no? También hablando de infraestructura en este sentido, no solamente del equipo de cómputo, sino también en este sentido de las instalaciones, si las instalaciones están correctas, si necesita una pintura, es decir, darle su mantenimiento en ese sentido de lo que le toca a la política educativa, ¿no? Mantener estos espacios, seguirles dando mantenimiento y ir buscando otros espacios que no los tengas y entonces equipar esos espacios, ¿no? Que no los tienen. Además de que si ya tenemos espacios que sí tienen esta infraestructura, no quedarnos con ellos, sino ampliar esa estructura dentro de la escuela. Es decir, al ampliar podríamos decir que, bueno, tenemos equipo de cómputo ya muy de antaño, pero sigue funcionando. Muy bien, entonces vamos a intentar mejorar ese equipo de cómputo, el que está y si no traer un nuevo equipo de cómputo,
¿no? Y el equipo de cómputo viejito, pues bueno, seguirlo usando en la medida de lo posible, ¿no? En ese sentido, mantener, ¿no? Dar mantenimiento a los espacios educativos, equipar a los espacios educativos que no tienen el equipamiento necesario, ampliar si es necesario, es decir, buscar nuevas formas de poder apoyar a los espacios educativos. Y en ese sentido de ampliar puede ser también en la infraestructura, puede ser en el equipamiento, puede ser en la tecnología o puede ser en este sentido de recurso humano, ¿no? Es decir, a lo mejor tienen un solo profesor, le da clase a 3 grupos y los 3 grupos son de 25 personas. Bueno, parte de ampliar sería precisamente descargar o bajar otro profesor, otra profesora o otros 2 profesores que pudieran cuando menos tener cada quien un grupo a la par, ¿no? Es decir, en ese sentido de ampliar, ¿no? No sé, a lo mejor dentro de las aulas ya no caben los muchachos, entonces pues ampliar el espacio educativo, hacer otros espacios, es decir, buscar la manera de que haya un mejor funcionamiento en este sentido de no solamente de equipos de cómputo, sino de salones, de pizarrones, de sillas, butacas, mesas, no sé, proyectores, es decir, intentar precisamente que la institución sea más, pues mucho mejor y más digna, ¿no? En ese sentido de ampliar. Lo que les decía con respecto de rehabilitar, en este sentido habla de rehabilitar la red de centros educativos existente. Yo lo podría tomar en este sentido de 2 maneras. La rehabilitación desde los equipos de cómputo, es decir, dar el mantenimiento, ampliarlo, equiparlo y en este sentido de rehabilitar, crear nuevos, digamos, nuevos espacios para que los propios alumnos puedan precisamente acceder a ellos. O en este sentido de los edificios, ¿no? Rehabilitar los edificios, en este sentido de pintarlos, en este sentido de ponerles protecciones, etcétera, etcétera. Y en este otro aspecto es de que dice la lectura de rehabilitar los centros educativos existentes, es decir, de hacer precisamente este viaje, esta presencia en cada uno de los sistemas educativos existentes, sobre todo, como lo decía su compañera Carla, en estos espacios indígenas, pues para ver qué precisamente necesitan en este sentido de equipamiento, ¿no? En este sentido de infraestructura, ¿no? A lo mejor lo que necesitan es un pequeño salón o a lo mejor lo que necesitan es precisamente un bañito que pueda eh, dar, digamos, abasto a todos los alumnos o alumnas que se encuentran dentro de estos espacios educativos, ¿no? Y en este sentido de red, de conectar a todas las escuelas que necesitan precisamente este mantenimiento, ¿no? Eh, bueno, lo que hablaba su compañera Carla, ¿no? Que el sistema educativo mexicano está formado por 246.400 escuelas, que ya les comentaba, es quizás falso, ¿no? Es quizás falso porque ahora seguramente hay más escuelas funcionando. Un ejemplo es la escuela universitaria Benito Juárez, que se han estado inaugurando muchas. En Tlaxcala creo que ya se inauguró alguna. Es decir, hay hay mucha más información. Y en este sentido, esta información que tenemos es solamente como una información para que podamos investigar las nuevas informaciones. Aquí dice que el 92% se imparte en educación básica y el 8% en educación media superior. ¿Sale? Nos dice que alrededor de el 11% son centros de educación preescolar, primaria e indígena. Pero como les digo, estos son datos del 2017. Sería importante que nosotros viéramos en otros aspectos o por ejemplo en el INEGI qué tan real son estos datos. Seguramente han cambiado. Entonces eso es como datos solamente. Bueno,
vamos a ir avanzando en este sentido de la infraestructura. Bueno, no sé si tengan algún comentario, algo que quieran aportar. Recuerden que pueden participar. Ok. Adelante, Carla. Bueno, profe, ¿puedo dar un ejemplo? Adelante, sí. Cuando yo estaba en bachiller, las ventanas y todo eso ya estaban así como ni siquiera tenían vidrios, Ajá. entraba mucho el frío. Entonces sí entra eso como de que nosotros llevábamos falda y con el frío pues sí estás así como temblando y no pones atención. Entonces nosotros nos quejamos con el director y Ajá. le dijimos que pues no podíamos estar así, ¿no? Y él buscó la manera de pedirle al presidente que nos diera un equipamiento para la infraestructura o que la rehabilitara, como usted mencionaba, que la rehabilitara más que nada. Ujú. Entonces, en este sentido, el presidente nos apoyó y dio toda la infraestructura, nos puso ventanas, nos puso nuevas puertas, nos puso todo lo necesario. Ujú. Y yo creo que desde ahí se vio así como un cambio porque ya dices, bueno, hace frío, pero voy a estar en el salón, entonces ya no voy a Exacto, estar como padeciendo de frío. Ya voy exacto. con frío, pero cuando llegue a mi salón, pues se me va a calmar. Ya no estás como pensando solamente en eso. Es correcto, fíjate que es un buen ejemplo en ese sentido de que precisamente, bueno, tú lo tienes ahí presente de lo que te pasó a ti en el bachillerato. Y es que no solamente te pasa a ti, nos pasa a muchos de nosotros que estamos en los bachilleratos y que vemos que nuestro bachillerato no está en las condiciones, ¿no? En este sentido. Y sobre todo porque hay reglas tan estrictas y en cierto sentido estúpidas, ¿no? Desde mi punto de vista, claro, por algo se han de poner, ¿no? Pero con respecto a de que no puedes llevar otro tipo de ropa o encimarte o el uniforme encima de toda la ropa para protegerte del frío. Sobre todo en estas comunidades donde pues está lloviendo todo el tiempo, ¿no? Es decir, para septiembre, para agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre hay espacios educativos donde vas a la escuela, pero vas lloviznándote, ¿no? Porque son espacios donde llueve mucho, donde hay lloviznas, aunque sea, o donde hay niebla, ¿no? Y la niebla eventualmente te moja. En ese sentido, es importante vincular esta parte de la infraestructura en esta parte de la educación, ¿no? Si no tenemos una buena estructura, una buena infraestructura, cuando menos un edificio digno, por decirlo de alguna manera, un edificio digno, pues va a ser un poco más difícil que nosotros nos concentremos en precisamente el aprendizaje necesario que debemos obtener. Quizás podemos tener toda digamos, todo el profesorado, podemos tener todo el profesorado que tenga un montón de conocimiento, ¿no? Pero inclusive el mismo profesor o la misma profesora en estos contextos hasta se desconcentra, ¿no? Por el hecho de que también tiene frío, ¿no? En el caso de una experiencia personal, dentro del bachillerato, pues uno llega al bachillerato y los compañeros están todos ahí temblando. Por lo general en el bachillerato somos muy hiperactivos, ¿no? Siempre andamos caminando, siempre andamos corriendo, sobre todo los varones, ¿no? Las señoritas por lo general están juntitas, están platicando, están echando el cotorreo, el chisme, ¿no? Pero cuando hace demasiado frío, todo mundo de verdad está en su silla, en su butaca, tratando de no moverse para que no le dé tanto el frío. ¿No? Es tanto así que yo he llegado a estos espacios, ¿no? Y también tengo mucho frío y entonces los propios alumnos proponen, oiga, profe, ¿y si mandamos a hacer o si nos cooperamos y compramos para hacer un tecito, un cafecito, un café por lo general, ¿no? Y compramos unos panecitos y, ¿no? No hay manera de decirles que no, ¿no? Por el hecho de que
de verdad en algunos momentos se siente un exceso de frío y sobre todo porque no estamos en este proceso de estarnos moviendo, ¿no? Porque puede hacer el mismo frío, puede estar haciendo mucho frío, ¿no? Y sin embargo, si andamos jugando fútbol allá abajo o andamos jugando básquetbol, es más, hasta sudamos, ¿no es cierto? Y no tenemos frío hasta que se nos seca el sudor y entonces nos sentimos mojado y entonces sí sentimos frío. Dice Carla, sí, es típico para que se quite el frío. Sí, es que eso es lo que nos pasa en este tipo de experiencias. Claro, si estamos en un espacio, digamos, citadino, donde no hace mucho frío, o en un espacio donde hace mucho frío, pero tienen calefacción, tienen servicio de cafetería, tienen servicio de comida. Es decir, en ese sentido, de una escuela, digamos, que podría ser pública, pero que podría tener esos beneficios con respecto a esta infraestructura. Que eso sería lo importante para pues para que las escuelas funcionaran bien, ¿no? Miren, esa es una gran diferencia, esa es, bueno, sí, una gran diferencia de que he escuchado, es decir, de oídas. Yo no lo he vivido físicamente, pero he escuchado de gente que lo ha vivido, ¿no? En el sentido de que se van a escuelas privadas donde pagan demasiado, ¿no? Bueno, demasiado para nosotros, a lo mejor para ellos no es tanto, donde tienen todos esos privilegios, donde tú vas a la cafetería y la cafetería no tienes que comprar nada, ¿no? En la cafetería tú vas y te formas y te dan de comer, ¿no? Es decir, como si fuera un buffet. Todos se forman con su charolita, con su platito, con lo que tengan y les sirven la comida, ¿no es cierto? Es decir, les dan precisamente pues este servicio, ¿no? Quieren ir a traer un cafecito, bueno, van y se los sirven. Es más, hay máquinas como expendedoras para eso. Es decir, es otra calidad. Entonces, en ese sentido, pues claro que van a aprender mucho más, ¿no? Porque no están pasando frío, porque no tienen que preocuparse porque tienen hambre, porque van en un espacio específico y hay de comer, ¿no? Es decir, tienen muchas cosas que en este sentido la educación pública debería de tener. Eh, por ejemplo, en otros países, precisamente la educación está dada por el Estado. Y es precisamente así como se los comento, ¿no? Que los alumnos van al high school o a primary school o a cualquiera de esos espacios y hay precisamente esta facilidad. Los niños ni siquiera deben de llevar dinero, ¿no? Se forman con su charolita y van a las cocinas específicamente, ahí se llaman, bueno, son cocinas, no son cooperativas, son cocinas y no tienes que comprar nada, no te formas, hay mesas específicas en un espacio cerrado, ¿no? Entonces hay mesas, vas y te sientas en una mesa, puedes estar comiendo, es decir, esa es la infraestructura que nosotros necesitamos precisamente en nuestros espacios. Algo de eso se trae a nuestro país en este sentido de las cocinas calientes o de las cocinas frías, ¿no? En ese sentido de que ahora entonces en las escuelas se abre un espacio de cocina, se abre un espacio con mesas y el niño tiene que pagar, sí, pero es una cooperación, digamos, mínima de 5, de 10 pesitos y puede comer todo. Ese es un intento, ¿no? Es un intento de mejorar precisamente la infraestructura. Y el mismo gobierno envía precisamente estas propuestas de alimentación. Por ejemplo, me parece que es sopas, por ejemplo, esta soya, ¿no? Calabacitas, etcétera, ¿no? Es decir, hacen atolito, ahí está bien porque pues si hace mucho frío, tú vas ahí a la cocinita, te sientas y hasta los propios profesores pueden comer ahí, ¿no? Es decir, es una idea de infraestructura con respecto
a estos espacios educativos, ¿no? Lo cual debería estar funcionando en todos los espacios educativos propiamente dichos, llámese primaria, secundaria, bachillerato, ¿no? Incluso en la universidad podríamos intentar algo así. Adelante, Dulce. Profe, yo cuando iba a la preparatoria, teníamos pues sí, un servicio muy malo para el comedor, Ajá, porque cuando salíamos a las 10:30 nuestro grupo, al poquito rato llegaba otro grupo y ya no nos atendían a nosotros y atendían al otro grupo. ajá, Y, y como atendían al otro grupo, pues ya mejor nos salíamos un ratito ajá. y nos cerraban la puerta y nos quedábamos afuera. Ufole. Y preferían atender al otro grupo que iba después de nosotros que a nosotros que íbamos primero. Ajá. Y también en cuestión de los baños, también era lo mismo, era súper feo el servicio. Sí, ahí debemos de entender, bueno, no sé en qué tipo de institución estuviste, pero si fue una institución digamos, de de estas instituciones públicas que por desgracia estamos en desventaja, ahí también tiene que ver un poquito nuestra forma de pensamiento. Seguramente que si ahora estuviéramos sería diferente, ¿no? Porque nuestro pensamiento ha cambiado. Lo cierto es que nosotros cuando estamos en el bachillerato no tenemos la conciencia de todo lo que hace falta en el bachillerato y de cómo el bachillerato está funcionando, ¿no? Muchas de las veces está funcionando gracias a los profesores, ¿no? Que tienen que invertir no solo su tiempo compartiendo el conocimiento, sino también tienen que invertir económicamente y eso no lo saben los muchachos, ¿no? Seguramente alguna de ustedes en el momento que llegue a este nivel se dará cuenta de cómo, o esperemos que no, esperemos que ya todo haya cambiado, pero se dará cuenta de cómo el director o los docentes tienen que buscar estrategias para que el bachillerato siga funcionando, ¿no? Por ejemplo, en este sentido del aseo, si no hay nadie que haga el aseo, si no hay una persona específicamente para hacer el aseo, bueno, nos toca a nosotros como alumnos empezar a hacer el aseo y muchos de nosotros decimos que no, que yo voy a estudiar, ¿no? Sobre todo aquellos que ni estudian, no, 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 yo vengo a estudiar, no vengo a trabajar, ¿no? Y entonces no hay este nivel de conciencia. Recordemos que estamos en un país donde no están todavía dadas las condiciones para que esto funcione correctamente. Lo ideal sería, en este sentido de infraestructura, lo ideal sería precisamente que tengamos eh, a un director, pero que se dedique solamente a dirigir. Pero ¿cuántos de nuestros directores no nomás se dedican a dirigir, sino que se dedican a dar clases también, ¿no? Y además se dedican a lo administrativo, y además tienen que ir a reuniones, y además, pues nunca vamos a tener clases, ¿no? ¿Por qué? Porque su tiempo está muy dividido. Entonces, en ese sentido, tiene demasiado trabajo y la remuneración económica que tiene no es tanta como debería de ser, ¿no? Porque se están ahorrando un billete en ese sentido dentro de esta infraestructura, se están ahorrando una lana, para hablarlo de manera vulgar, ¿no? Eh, con poner a una sola persona que tenga conocimientos o que la haga de administrador, la haga de director, la haga de docente, es decir, ¿cuántas profesiones se ahorraron ahí? ¿Cuánto tendrían que haber invertido? Porque eso es una inversión. Y en ese sentido, muchos de los docentes se están apoyando de la misma manera. ¿Cuántos de los docentes ahí en clases no tienen esta figura, o en estas escuelas no hay esta figura de orientador educativo, ¿no? Que debería de haber un orientador educativo o una orientadora educativa dentro de la institución. ¿Cómo lo resuelven? Pues lo resuelven poniendo una clase de orientación vocacional o una clase de orientación profesiográfica, ¿no? Y
pues a lo mejor el que les da la clase de orientación no es un profesor psicólogo o no es un pedagogo que tiene precisamente estas herramientas para poder orientar. En ese sentido, habría que ver esa infraestructura, ¿no? Y en este sentido del aseo que les estaba yo diciendo, ¿no? Por lo que dice su compañera, que también era un mal servicio, pero si no había quien hiciera el aseo y ustedes hacían el aseo, pues el mal servicio se lo daban ustedes mismos, ¿no? En ese sentido de que son escuelas públicas y que hay que aportar. Obviamente no teníamos la conciencia precisamente en ese entonces, porque éramos más jóvenes. En ese aspecto, muchos de los compañeros que están en este sentido del bachillerato, que es cuando más nos acordamos, porque en la secundaria pues no nos acordamos tanto, a lo mejor sí había baños que olían feos, sí había profesores malos, sí había... Pero pues es una etapa donde me la paso conociendo, donde me la paso intentando aprender, ¿no? Donde me la paso precisamente disfrutando esa etapa, ¿no? Empiezo a conocer más mi cuerpo, me sale bello, mi cuerpo de señorita se empieza a formar como cuerpo de señorita, tengo cambios, etcétera, etcétera. El cuerpo de varón también empieza a cambiar. Es decir, todos empezamos a ver otras, digamos, otras cosas de transformaciones en nuestro cuerpo, ¿no? Y no le ponemos tanta atención a esas partes que también son muy fundamentales, ¿no? Y en ese sentido, el bachillerato es el que más recordamos y a lo mejor, bueno, en el caso de su compañera Dulce tenía este servicio de, pues, supongo que de, mm, de desayunador, ¿no? Ahí quizás habría una falta de organización con respecto a los organizadores porque también no tienen tanta conciencia, ¿no? No tienen tanta conciencia y además les pagan quizás muy poco, ¿no? Están haciendo un servicio social y entonces eso es lo que no comprendemos de igual manera. Lo mismo, para terminar, le doy yo la palabra a Carla, es precisamente en esto que nosotros debemos de comprender que los profesores están haciendo infinidad de cosas, ¿no? No sé si les tocaron cuántos profesores en el bachillerato, en la prepa, pero muchos de esos profesores les estaban dando, muchos de esos profesores les estaban dando materias para los cuales ellos no habían estudiado, ¿no? Y no es porque sea falta de profesionalización, sino porque es falta de capital humano. ¿Por qué? Porque el mismo Estado no quería invertir más tiempo en darles más profesores. Es más, muchos de esos profesores seguramente estaban dando clases de más y les pagaban la mitad o un cuarto de lo que daban, ¿no? En nuestro caso particular, todos los profesores que estamos en el bachillerato, dos tenemos 6 horas, ¿no? Otro tiene 10 horas y uno, que es el director, tiene me parece que 20 horas. Y la hace de profesor y la hace de director y la hace de un montón de cosas, pues claro que no le da el tiempo y no le da el dinero tampoco, ¿no? Entonces en ese sentido sí hay que ser un poquito más empáticos. Adelante, Carla. Sí, profe, de hecho iba a comentar eso, lo que estaba diciendo de los profesores, Ujú. de que a veces ni siquiera es su especialidad y nos dan clases y se esfuerzan por darnos clases. Por Sí. ejemplo, cuando yo iba en segundo, el profesor de matemáticas se retiró de la institución. Ujú. Entonces prácticamente nos quedamos sin docente de matemáticas. Ajá. Llegó una bióloga y nos daba la materia de biología y en este caso también De nos matemáticas. impartió matemáticas, Anda, ajá, pero ella nos dijo, o sea, desde un principio nos dijo, yo no soy ni especial en esto, ni sé claro, nada, pero me voy a esforzar y todas las noches, nos comentaba que veía videos, claro, tomaba asesorías con claro, tal de que nos diera la materia de matemáticas. Entonces ahí es cuando tú dices, tenemos que valorar el trabajo que hace nuestra profesora. claro. Sí, sí, porque Y sí, adelante, adelante, Carla. sí, y le digo, como le decía, ahí es cuando te das cuenta que realmente hacen un esfuerzo y que tú tienes que aprovechar al 100% lo que te están compartiendo.
Y eso es todo, profe. Ok, muchas gracias. Sí, es que eso es lo que pasa, compañeras y compañeros, en este sentido educativo. Y luego nosotros, en este sentido de no conciencia, ¿no? De que somos inconscientes, pero somos inconscientes porque finalmente somos adolescentes y finalmente no nos ha tocado, ¿no? Vivir esa situación. No somos tan empáticos, ¿no? No sabemos qué tanto se esfuerza el profesor o la profesora porque hay algunos que somos muy malísimos en ciertas cosas, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me tocó dar todas las materias y me costaba mucho lo que era biología, lo que era química, lo que era ese tipo de materias, porque en realidad en primera ni siquiera me llamaron la atención, por eso yo no estudié eso, ¿no? En segunda me aburrían mucho porque yo no me gustaba y entonces si no me gusta, pues no lo entiendes. Te tienes que esforzar para intentar eh, dar un conocimiento, aunque sea mucho, de lo que tú mismo vas aprendiendo, ¿no? Y en este sentido, ¿por qué? Pues precisamente porque no está esta infraestructura en este sentido político eh, bien fundamentada. Lo interesante sería que todas y todos tuviéramos un profesor o una profesora que fuera especialista en su área, ¿no? Es decir, que la de biología me diera biología, química y todas las que tienen que ver precisamente con el área, ¿no? Seguramente que lo va a manejar mucho mejor y va a tener cierta forma de explicar de manera más clara, digámoslo así, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la empatía. Nosotros vamos a llegar a ser docentes y tendremos que ver la manera precisamente de cómo vincular ese conocimiento con lo que estamos viviendo en el contexto. Quizás en ese sentido nosotros éramos más engreídos, más agresivos, porque no entendíamos o ni siquiera teníamos la posibilidad de o el interés de entender lo que estaba pasando el otro o la otra. Ahora creo que es diferente, ¿no? Ahora creo que es diferente y quizás cuando lleguemos a un espacio educativo, quizás en este caso Dulce dice, yo voy a solicitar que me envíen precisamente ahí a mi escuela porque ahí es donde me voy a quedar, ¿no? Eh, pues quiero ser orientadora, ¿no? Quiero ser orientadora educativa y quiero, pues crear programas, quiero hacer cursitos, quiero dar las clases de orientación vocacional, de orientación profesiográfica, es decir, quiero tener un papel fundamental y bueno, a lo mejor en su momento llegue y oriente también a a estas personas que están en este sentido trabajando en la cocina, ¿no? No sé, intente hacer un nuevo formato, o, no sé, infinidad de cosas, ¿no? Que se podrían hacer en ese sentido. Ahora, no tiene que ver solamente en este caso con la responsabilidad de un docente o de una docente, es decir, las responsabilidades del Estado. También en ese sentido, nosotras deberíamos de seguir exigiendo cosas para el Estado. En este caso, decía Carla, bueno, es que las ventanas estaban rotas, no servían y no era tan digno. Nos quejamos, ¿no? Ella lo dice textualmente así. Nos quejamos con el director. Y en realidad no tendría que ser una queja, en realidad fue una necesidad que se tenía que resolver y entonces era una exigencia, ¿no? ¿Qué es lo que hace el director? Porque también ya lo había visto, seguramente, pues busca las opciones para que una institución pueda precisamente apoyar en ese sentido. Pero nos estamos dando cuenta nosotros que es responsabilidad del Estado, en este sentido de políticas educativas, de mantener a todas y cada una de las instituciones educativas, ¿no? De mantenerlas funcionando, ¿no? No solamente funcionando, sino ampliando y sino mejorando, rehabilitando. Es decir, es parte de nuestra exigencia, ¿no? De exigir, en este sentido, de una educación digna, de exigir lo necesario para que este espacio educativo siga funcionando, ¿no? Tal como es. Entonces, en ese sentido, bueno, creo que nos va quedando
un poquito más claro qué es lo que se refiere en este sentido de políticas educativas, que no solamente tiene que ver con la política como la conocemos nosotras, sino tiene que ver con esta forma de acceder a mejores beneficios para la educación, y en este sentido la educación podría cambiar a educación de calidad, ¿no es cierto? Bien, no sé si tengan alguna otra pregunta, algún otro cuestionamiento, algo más que quieran aportar. ¿Todo bien? Ok. Espero que ese silencio sepulcral, a excepción de Carla que escribió, eh, esté bien. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces le vamos a dejar aquí por esta clase. Espero que vaya quedando pues lo más clara posible. Y entonces vamos con el trabajo de la siguiente clase, que sería precisamente la sesión 9, es la 2.2.3, según lo tengo aquí, déjenme revisar en la planeación. Sí, la 2.2.3, que es precisamente docentes, ¿no? Docentes. De ahí me van a hacer un video, una diapositiva en video, ¿sale? Una diapositiva en video. Y bueno, vamos a ver también un poquito qué es lo que pasa con los docentes y cómo es que deben de estar preparados, ¿sale? Bueno, no sé si haya algo más que quieran preguntar o si tienen alguna pregunta. Y si no, le vamos a dejar ahí y nos veríamos en la siguiente clase, que me parece es la siguiente semana. Les comento, nos restan dos clases. Y de la semana siguiente a dentro de 15 días yo ya estoy en posibilidad de darles sus calificaciones. Así que no dejen de enviar sus trabajos, no dejen de enviar sus participaciones, no dejen de dar sus participaciones, no dejen de mandar sus anotaciones o sus tomas de notas o su toma de su escritura que hicieron en la clase. ¿Sale? Eso es muy importante para que no tengan problemas. Ya no podré enviarles, ya no podré decirles qué cosa les falta, porque implica un retraso y entonces pierdo, digamos, ese espacio que podría tener con ustedes. ¿Sale? Entonces, un saludo a todas, cuídense mucho, un abrazo. Si está lloviendo, no salgan. Nos vemos en el siguiente encuentro. Hasta luego.